Esta mañana abrimos la palabra de Dios, este libro santo de Dios, en el libro Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16. Continuamos en esta serie que comenzamos la semana pasada, titulada El hombre conforme al corazón de Dios. Mientras ustedes buscan en sus Biblias, queremos saludar también a la audiencia radial, ¿verdad?, de este programa Sola Gracia, donde exaltamos la gloria y la soberanía de Dios en todas las cosas, que sale al aire transmitiendo este servicio los sábados a las 8 de la noche en este su dial, la 1450 AM. Saludamos a toda la audiencia radial que nos escucha, que nos sigue en la radio. Queremos también exhortarles a escuchar los martes y los jueves a las 10 de la noche el programa La Hora de la Gracia, donde diferentes pastores también nos reunimos a hablar de estos grandes temas de la soberanía, de la gracia, de la salvación de Dios en su pueblo. Hermanos, así de esta manera continuamos entonces en esta serie. Y vamos a leer hoy Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer versículos 6 hasta el final del capítulo. Dice así: Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo,
pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Qué historia, ¿verdad? Esta historia de David que ha cautivado las mentes y los corazones de un pueblo a través de las edades, el oír de este hombre que, como decíamos el domingo pasado, Dios le dijo a Samuel el profeta: yo he desechado a Saúl, pero tengo un hombre conforme a mi corazón, y a este hombre tú vas a ungir rey de Israel. Pero hermano, nosotros comenzábamos esta serie el domingo pasado haciendo una aclaración muy importante. Qué lindo como nosotros, quizás algunos de nosotros que hemos crecido en escuelas dominicales, y gloria a Dios por la escuela dominical. La escuela dominical continuará con nosotros, aun cuando vivimos en un tiempo donde quitan las escuelas dominicales. Pero la escuela dominical continuará forjando y educando a nuestros hijos. Y nosotros crecimos en estas escuelas dominicales escuchando estas grandes historias de la Biblia. Estas grandes historias de estos hombres y mujeres de Dios esforzados. Pero yo les quiero decir algo, pueblo, y es con lo que comenzábamos el domingo pasado. Si nosotros pensamos que lo único que tenemos en estas historias son lecciones morales para nosotros, hemos perdido verdaderamente la esencia y el carácter de la enseñanza bíblica a través de estas historias. Déjeme decir esto otra vez. Muchas veces la iglesia, los maestros y los pastores van a las historias bíblicas, estas grandes historias, y lo único que ven en estas historias es una lección moral para nosotros. Es decir, algo que Dios nos está enseñando que debemos emular, imitar o hacer. Y nosotros concordamos que esas lecciones están ahí. Y que estas historias nos hablan acerca de algo que Dios quiere decirnos para imitar, para emular y para hacer. Pero lo que decimos es que si eso es todo lo único que tienes en estas historias de la Biblia, has perdido el sentido de las Escrituras. ¿Cuál es el sentido de las Escrituras? Las historias con lecciones morales nos dicen a nosotros lo que debemos hacer. Qué bueno es poder oír lo que debemos hacer, ¿verdad? Necesitamos escuchar qué es lo que debemos hacer. Pero la Biblia es un libro que es más que un manual de moralidad. Yo le quiero decir en esta mañana, amigo que nos visita, y quizás cristianos que están oyendo esto, que la Biblia es algo más que un manual de moralidad. La Biblia es un libro espiritual que nos revela la historia de las obras de Dios, de la redención poderosa de Dios a favor de su pueblo. La Biblia revela el carácter de Dios y lo que Él ha hecho para salvar a seres que necesitábamos salvación y un rescate. Y no solo que la necesitábamos cuando no conocíamos a Cristo, sino que aún hoy, en esta mañana, ya siendo cristiano y habiendo caminado con el Señor por mucho tiempo, necesitamos no solamente escuchar lo que debemos hacer, sino necesitamos ser recordados lo que ha sido hecho por nosotros y para nosotros. Hace poco tuvimos esa serie sobre la santificación. Que la Biblia nos dice lo que debemos hacer, pero nos dice algo más. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, sí, yo sé lo que tengo que hacer? Yo una vez en consejería con un muchacho, él me decía, pastor, yo sé lo que tengo que hacer. Necesito el poder para hacerlo.
El poder nos ha sido dado en el Espíritu Santo, pero escucha, pueblo, ese Espíritu Santo obra ese poder en nosotros, recordándonos lo que Dios ha hecho a nuestro favor, lo que Dios ya ha realizado por nosotros. Por lo tanto, todas estas historias, teniendo un carácter moral y de enseñanza espiritual para nuestras vidas, también nos enseñan y nos señalan a alguien. ¿A quién nos señalan todas estas historias? En otras palabras, la historia del rey David es la historia de David. ¿Pero es solo la historia de David? ¿Es solo las hazañas de David? ¿Es solo el obrar de David lo que nos va a enseñar esta historia? ¿De quién nos va a apuntar y a quién nos va a enseñar esta historia? A Cristo. Por lo tanto, pueblo, comenzamos la serie con esta introducción recordándoles a ustedes que este ungido que es David representa al ungido perfecto de Dios. Que estas hazañas de David no son comparables con las verdaderas hazañas del ungido de Dios. Que este gran rey David no es comparable al gran rey de reyes que es el ungido de Dios. Que Dios nos ha dado todas estas lecciones y estas historias y este obrar de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento para apuntar, para enseñar, para proclamar que un día vendría un libertador. Que un día vendría un ungido de Jehová, que un día vendría uno que verdaderamente obraría la hazaña que nosotros no podíamos obrar. La salvación de nuestras almas. Por lo tanto, cualquier hazaña que usted ve en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, yo quiero que usted sepa que está apuntando y enseñando y proclamando las hazañas del que iba a venir. Por eso el hombre conforme al corazón de Dios, aunque vamos a hablar mucho de David, ¿quién es el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Alguna vez usted ha visto la vida de David y ha dicho, wow, ese es el hombre conforme al corazón de Dios? Sí, sí lo es, pero escúchame, él es el hombre conforme al corazón de Dios, porque el verdadero hombre conforme al corazón de Dios habitó en David. ¿Quién era ese? Jesucristo. Por eso comenzamos esta serie diciendo, ¿queremos nosotros ser ese hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cuál es la ambición de nuestras vidas? ¿Qué ambicionamos? ¿Qué sueños tenemos? Yo acabo de cumplir 42 años, ¿verdad? Y espero que a medida que pasen los años pueda ponerme un poquito más sabio. Porque qué a veces tontos somos en nuestra juventud, ¿verdad? ¿Cuántos reconocen eso? ¿O he sido yo el único tonto? Pero por la gracia de Dios, a medida que avanzamos en nuestros años, algunos se quedan tontos, ¿verdad que sí? Pero si la gracia de Dios nos acompaña, y el Espíritu de Dios está con nosotros y caminamos con el Señor empieza a traer a nuestras vidas un sentido de sabiduría, de madurez, de conocimiento en Él, de discernimiento en su palabra. Y nosotros vemos, hermanos, en esta historia a un hombre que en realidad no contaba para nada en el radar de los hombres. ¿Se dan cuenta de eso? Viene el profeta buscando al próximo rey. Y el patrón del profeta, ¿quién es? Saúl. Lo que tiene el profeta en su mente es a un tipo de Saúl, pero lo que tenía Dios en su mente era un tipo de Cristo. Lo que tienen los hombres en su mente es a un tipo del hombre de este mundo, es a un tipo de Adán, pero lo que tiene Dios en su mente es al postrer Adán, al espiritual, a Cristo. Por eso comenzamos la serie diciendo que nuestra ambición pueda ser las cosas de Dios. A medida que avancemos en nuestra vida, a medida que nos demos cuenta que esta vida es tan frágil, tan temporal, que estamos hoy y mañana no estamos, que la vida se va como el viento, como decía ese himno, ¿verdad?
La vida se va como el viento, se va como se va la niebla, fugaz es cual flor de la hierba, que en la mañana es y en la tarde ha muerto. Y por eso sigue diciendo, y es por eso que el hombre ha de buscar el sendero que a Dios le ha de llevar. A Jesús, ¿quién es el camino? ¿Quién es el camino, verdad y la vida eterna? Eso es lo que estaba haciendo David con las ovejas, cantando. Cuando estaban buscando un rey, David cantaba con las ovejas. ¿Verdad? Y estaban este hombre, el profeta de Dios, hermanos, el profeta de Dios, guiándose ¿por qué? Por la carne. El profeta de Dios, Samuel, el hombre a quien Dios llamó, le amó con una voz audible, Samuel, Samuel, el hombre dedicado desde niño. ¿Qué nos dice eso? Que no podemos confiar en nuestra carne. Que tenemos que saber que en nuestro caminar diario tenemos que cada día confiar solamente en lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Que nosotros nada somos. Y Dios le da a este profeta, ¿verdad? Ese recordatorio. No mires lo que mira el hombre, Samuel. Porque yo no miro como miran los hombres. Yo no miro como miran los hombres. Mas Jehová mira el corazón. Y decíamos entonces el domingo pasado que Dios había puesto su corazón en el corazón de David. Su corazón en el corazón de David. Que para poder ser un hombre o una mujer de Dios, ¿qué necesitamos? Tener el corazón de Dios. Porque el corazón del hombre no es el corazón de Dios. Repetimos, el corazón del hombre no obra, no produce, no busca el corazón de Dios por sí mismo. Pero Dios puso en David su corazón. Y por eso es que decimos que esta historia es algo más que una historia moral. Mirando el ejemplo de lo que David hace. Tenemos que comenzar mirando lo que Dios ha hecho con David. Y el hecho de que David ha sido exaltado por la gracia y la misericordia de Dios. De que Dios ha puesto su corazón en él. Que este corazón no es de David propio. Que David es tan malvado como el resto de los hombres. Que David puede ser tan inicuo como el resto de los seres humanos. ¿Eso no es lo que la Biblia enseña? Pero como nosotros los hombres queremos abrogarnos y arrogar para nosotros ese espacio de justicia propia. Y cuando no tenemos el conocimiento y la claridad de la gracia de Dios, miramos a David y decimos, wow, ¿verdad que ese hombre tremendo? Como ese hombre se dejó usar por Dios. Oh sí, Dios usó a David. Pero si no hubiera sido por la gracia y la misericordia y que Dios puso su corazón en la vida de David, no hubiéramos escuchado hablar de este hombre. Y quizás lo único que hubiera sido David, en vez de tocar arpas y cantar himnos y cantos al Señor, hubiera sido un mujeriego. ¿Verdad que David podía ser mujeriego? ¿Qué hubiera sido David? Un asesino. ¿Verdad que David podía ser asesino? ¿Sí o no? ¿Qué hubiera sido David? Un blasfemo. ¿Qué ha sido David? Un maleante. ¿Verdad que David podía ser maleante? Sí. Pastor, estás ofendiendo. No, mi hermano, te estoy diciendo la verdad de la palabra. Pero a lo mejor el que se está ofendiendo es tu carne. Porque te estoy diciendo que el hombre en sí mismo no tiene nada de él. Pastor, y enséñame dónde dice eso la palabra. ¿Cómo es que David? ¿Cuándo? Porque aquí no dice nada de eso. Pueblo. Por eso es que necesitamos conocer las Escrituras. Porque si nosotros, por ejemplo, vamos al Salmo 65 y estamos familiarizados con lo que sale
del corazón de David. De ese corazón que no es de él, que se lo ha dado Dios. Que Dios ha puesto su corazón en la vida de David, habiéndolo regenerado, habiendo implantado en él su vida. Pues David conoce algo. ¿Qué es lo que hacía David? ¿Qué conocía David? Yo no sé qué tú conoces. Yo sé lo que yo pudiera hacer si no fuera por la gracia de Dios. Yo lo sé. Yo le digo a mi hermana Maylene, a veces he dicho, Maylene, yo puedo ser un monstruo. Ay, pastor, no diga eso. Pero ¿sabes qué? Tú también lo puedes ser, Maylene. Cuando yo hablo de mí, estoy hablando de ti. ¿Sabías tú eso? No, pastor, hable por usted mismo. Oh, no, porque la Biblia habla de ti y de mí. Y nos dice que sin Dios podemos ser, ¿qué? Bestias y monstruos. ¿No lo vemos en las noticias? ¿No acabamos de ver a un hombre poseído comerse a otro hombre? Si no lo hubieran parado, ¿qué hubiera hecho ese hombre? ¿Se hubiera devorado ese hombre totalmente? ¿No es el hombre sin Dios una bestia y puede convertirse en un monstruo? Pues yo te quiero decir que esa bestia está en tu carne. Y si no fuera por la gracia de Dios, tú estuvieras corriendo con ellos también. Pastor, yo no me comería a nadie. No, a lo mejor no te lo comerías, pero te lo comerías con el chisme. ¿Cuántos se han desgarrado la cara de otro con el chisme? ¿Sabías tú que eres un caníbal? Caníbales. Cuando hablas de otra persona y chismoseas de otra persona, eres un caníbal espiritual. Y necesitas la misericordia de Dios. Por eso es que venimos reconociendo, no escondiendo. Porque en la intimidad, cuando nadie me ve, como dice esta canción, yo conozco mis hierros. Y decía David, mis hierros están, ¿cuándo? Siempre delante de ti. David lo decía. ¿Lo conocemos los salmos? ¿Conocemos la Biblia? Si mirares a los pecados, decía David, ¿quién podría mantenerse? ¿Quién? Pero decía David, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Y qué conocía David? David conocía, él tenía conocimiento de Dios. David era un teólogo. Vivimos en tiempos donde la gente dice, no, la teología, la doctrina no es importante, ¿verdad? Vamos a dar 5 brincos y eso es lo importante. Vamos a decir, estamos en victoria, estamos, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de teología. ¿Sabe qué decir teología? Conocimiento de Dios. Simplemente lo que quiere decir. Conocimiento de Dios. Perecemos por no conocer el carácter y cómo Dios obra y el plan de Dios para nuestras vidas. Perecemos. Pero David conocía a Dios. ¿Por qué? Porque él era muy inteligente. ¿Por qué? Porque él había estudiado mucho. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón muy bueno. Porque Dios en su misericordia lo había escogido. Tan sencillo como eso. Pastor, ¿dónde dice eso? Salmo 65. Dice la palabra en el Salmo 65, un salmo de David. Versículo 4. Versículo 4 dice, bienaventurado. ¿Qué cosa es un bienaventurado? Bendecido, ¿verdad? Uno que tiene felicidad. ¿Por qué David podía estar tranquilo cuando el profeta vino a la casa? ¿Sabía usted que el pueblo de Dios puede estar tranquilo? Solo un pueblo que conoce a un Dios soberano puede estar tranquilo. No temeré aunque se traspasen los montes al corazón de la tierra. No temeré. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. Y David era ese hombre sin temor. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque, y estas son, hermanos, las profundidades de la Escritura, que si no somos cuidadosos y nos quedamos en la superficialidad, perdemos la profundidad de lo que Dios nos está diciendo. David no era también un cobarde. ¿Qué era David? ¿Valiente o cobarde? ¿Cuál de los dos era? ¿Qué era David? ¿Santo o adúltero? ¿Qué era David? ¿Un hombre de paz o un hombre de guerra? ¿Qué era David? ¿Un pacificador o un asesino? ¿Qué era David? ¿Qué era David? ¿Un hombre que hablaba verdad o un disimulador? ¿Qué era David? Todas estas cosas están presentes en la vida de David y están presentes en las tuyas y las mías. Estudia la historia de David y te darás cuenta. Pero David sabía algo. David sabía algo que el pueblo de Dios sabe. Si no se deja guiar por los hombres, si no se deja guiar por la impetuosidad, por la arrogancia de los hombres, por la vanidad, por la envidia, por el canibalismo del hombre. David sabía esto. Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Gloria a Dios. David sabía que si él estaba tocando esa arpa, era porque Dios se la había puesto en sus manos. David sabía que si él estaba gozando de las alabanzas a Dios, es porque Dios la había puesto en su corazón. David sabía que si había en él un nuevo sentir, es porque Dios se lo había puesto en él. ¿Se dan cuenta cómo podemos predicar la palabra sin exaltar al hombre? ¿Se dan cuenta? Podemos predicar la palabra sin exaltar al David de la carne. Porque ¿quién era el David de la carne? Quita a Cristo, quita el Espíritu, quita lo que Dios está haciendo en él y es un delincuente. Como tú y como yo. La palabra de Dios dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aún se hicieron inútiles, se han desviado, se han apartado. No hay camino de paz en sus vidas. ¿Te ofende esto? Sí, nos ofende. Porque la carne y el ser humano, ¿qué quiere estar? Quiere estar bien protegido. Quiere mantener su propia justicia. Pero yo te digo hoy, pueblo, no hay un hombre que no venga a los pies de Cristo, que no venga ofendido en su carne. Dice la palabra de Dios que el evangelio para este mundo es locura. No lo entienden. ¿Qué hubiera buscado David si Dios dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios? ¿Hubiera querido David habitar en los atrios de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Hubiera querido David habitar en los atrios de Dios? ¿Qué cosa es los atrios de Dios? La casa de Dios, ¿verdad? Es un significado de estar en presencia de Dios, adorándole, en relación, en comunión con Él. ¿Hubiera querido David eso si no hubiera sido por el poder de Dios en su vida? Y que Dios dice lo escogió y lo atrajo a Él. No, ¿sabes qué hubiera querido hacer David? Hubiera querido estar mirando huecos en las azoteas. Eso es lo que hizo, ¿verdad? Eso es lo que escoge nuestra carne. Ese eres tú y yo, querido amigo, si no es por la gracia de Dios. Alábalo a Él, que Él es digno de toda gloria y el único digno de recibirla. No hay un hombre ni carne que se va a gloriar delante de Él. Vemos en David el corazón que Dios ha puesto en él. La obra de Dios poderosa en él. Y es muy importante en esta serie, y cada vez que prediquemos sobre algo que un hombre ha hecho, que le recordemos al pueblo: esto está pasando no por este hombre, sino porque Dios está ¿qué? Usando a este hombre para que la gloria sea de Jehová. De Jehová. David conocía y dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Porque si no nos escoges y nos atraes a ti, no queremos estar en la iglesia. No queremos adorarte. Le decimos: ahí van los culteros.
Ahí van los fanáticos. Ahí van los aleluyas. Ahí van los locos. Ahí van. ¿Cuántas cosas nos han dicho? ¿Cuántas cosas? Porque el hombre no quiere habitar ¿en dónde? En los atrios de la casa de Jehová. Pero bienaventurado el hombre que tú atrajeres. Él nos ha traído y ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Dios? Es sencillo, hermanos. Ha cambiado nuestro corazón. Ha cambiado nuestro corazón. Nos ha dado su corazón cuando nosotros no le estábamos buscando a Él. Y David conoce esto y lo alaba y está a través de las Escrituras. El hijo de David conoce también algo y yo me pregunto de quién lo habrá aprendido. Vayamos ahí a Proverbios. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón, otro rey. Oye, un rey que pidió sabiduría, ¿verdad? Menos mal que fue sabio, ¿verdad? Si no fuera porque Dios estaba con Salomón, haciendo perpetuas las misericordias de su pacto de gracia, prometido allá en el jardín del Edén. En el jardín del Edén se hizo el pueblo de Dios. No en el jardín del Edén. Antes de la fundación del mundo se hizo el pueblo de Dios. En la mente, en el propósito, en el decreto eterno de Dios se hizo este pueblo de Dios. ¿Cómo y gracias a qué? Al hombre conforme al corazón de Dios, y no es al David de la carne. Es al David espiritual, al Hijo de Dios, al perfecto. Hay uno que es perfecto. Hay uno que lo estimamos como delincuente, como rechazado de Dios. No vimos en él belleza ni atractivo para que le deseamos. Escondimos de él su rostro, nuestro rostro, mas Jehová quiso afligirlo y el castigo de nuestra paz puso sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Cordero de Dios, sobre el perfecto, sobre el hombre conforme al corazón de Dios, para redimirnos de aquello que conocía David, que eran nuestros hierros y nuestras maldades. Gracias, Padre, gracias, gracias. ¿Qué pasa en la vida de un creyente que conoce esta gracia, esta soberanía de Dios en la salvación? Sale un grito de gracias, Padre, porque yo no lo he hecho. Pastor, pero yo creí. Claro que creíste, hijo. Pastor, pero yo hice una decisión de mi voluntad. Claro que lo hiciste, hijo. Pastor, pero yo di un paso al frente. Claro que lo hiciste, hijo. Y entonces, pastor, lo hiciste porque Dios lo hizo en ti. Es muy sencillo, no es difícil. Es el testimonio de las Escrituras. Lo hiciste porque Dios abrió tu corazón, como hizo con Lidia. Dice que estando Lidia en aquel lugar, dice que Dios le abrió su corazón. Allá en Hechos 16. En Hechos capítulo 13 dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y el hijo de David conocía algo en su sabiduría. Allí en Proverbios 21, mira lo que dice el versículo 1. Ya vamos a terminar en 5 minutos. ¿Ya tienen hambre? Yo también. No, mientras yo predico no tengo hambre, pero escucha, nada más termino de predicar y les he dicho a ustedes hasta luego y ya me entra el hambre. Pero es un hambre rica. ¿Saben ustedes que el domingo para mí es un día muy especial? Muy especial. Es el día que doy a luz. Pastor, ¿qué es eso? Es muy interesante que yo describo, ¿verdad?, el poder traer un mensaje de Dios al pueblo, como Dios nos preña durante la semana. El mensajero de Dios está preñado con un baby. Y ese baby se va gestando durante la semana y el domingo tiene que dar a luz. O si no, se explota. ¿Verdad? Eso no fue lo que dijo el profeta. Mientras callé hubo en mí, ¿qué? Un fuego. Y no lo podía resistir. El profeta decía eso. Y el Señor nos habla por la gracia de Dios, no por mí. Porque si ustedes conocieran a mí, tal cual soy, se enterarían. Qué linda esa canción, ¿verdad? Qué linda esa canción. Se enterarían
¿De qué se enterarían? Ayer estaba en la ducha de mi casa, ya vamos a terminar ya. Estaba en la ducha, le decía a la familia en inglés que yo no sé por qué, pero hay momentos en mi vida muy importantes que han sido en mi ducha. Los caminos de Dios no son ¿qué? Nuestros caminos. Y han habido momentos muy difíciles en mi vida, donde es en la ducha donde yo he echado mis lágrimas. Yo me preguntaba, ¿por qué es que lo hago así? Bueno, será quizás que, las lágrimas se mezclan con el agua, no se dan cuenta de que estoy llorando. ¿Será que estoy escondiendo mi dolor en la ducha? Pero qué interesante que el salmo que leímos al principio decía que el hombre de Dios, cuando pasa por el valle de lágrimas, se convierten ¿en qué? En fuentes. Y el Señor me decía, claro, David, yo te he puesto en la ducha porque el agua es un símbolo de mi espíritu. Y lo que te estoy diciendo es que a través de esas lágrimas y ese quebrantamiento, yo derramo mis aguas sobre ti y mis fuentes de agua viva. Y eres mi hijo y mi pacto de gracia está siempre contigo. Siempre contigo. Y yo ayer recordaba en la ducha una vez más. Fue mi cumpleaños y es mi cumpleaños. Y yo recordaba las misericordias de Dios para conmigo. Decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, cuán grande y fiel tú has sido. Yo no merezco de estar donde estoy, no merezco, Señor, lo que estoy recibiendo de tu mano. No merezco la esposa que tengo, los hijos que tengo, este ministerio, estos compatriotas, estos colaboradores, esta esperanza de vida. No merezco, Señor, lo que has puesto en mis manos. Lo único que puedo decir es, gracias, Señor. Gracias. Y Salomón conocía algo en Proverbios 21. Y era esto, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. ¿Quién era el rey de Israel? Salomón en este momento. Y antes de Salomón, ¿quién fue? David. Y antes de David, ¿quién fue? Saúl. ¿Cuáles son los reyes de este mundo? Usted puede nombrarlos. Y Salomón sabía algo, por supuesto se lo enseñó Jehová, y estoy seguro que David lo tiene que haber compartido con él también. Hijo, déjame decirte algo, hijo. Tú vas a ser rey, pero quiero que sepas algo. La única razón que nos mantenemos y que Dios tiene un pacto eterno con nosotros es porque Él es el soberano, que pone su corazón en nuestro corazón. Y por eso dice Salomón, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en mano de Jehová. Y Jehová espera hasta que el rey decida dejarlo actuar. ¿No dice eso? ¿Y por qué algunos se empeñan en decir eso? Dice la palabra, así está el corazón del rey. ¿Quién es el más poderoso en un imperio? ¿Quién es la persona más poderosa? El rey. El rey. Por supuesto, nosotros en esta sociedad vivimos en una sociedad donde supuestamente los reyes están como sujetos a la ley, ¿verdad? Esperamos eso y a veces se hace justicia. Pero en los tiempos antiguos el rey tenía potestad que absoluta. No hay nada más peligroso que en un rey con una potestad absoluta. Nada más peligroso, excepto el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sí tiene potestad absoluta. Y dice Salomón, este rey, el corazón del rey está en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Ese es el poder de nuestro Dios. Por eso es que David cantaba a Jehová, porque Jehová inclinaba su corazón. Por eso es que David fue el hombre que
que Dios usó, porque Jehová inclinó su corazón. Por eso es que tú y yo estamos hoy aquí, porque Jehová ha inclinado nuestro corazón. Por eso es que tú y yo somos cristianos, porque Jehová ha inclinado nuestro corazón. Por eso es que tú y yo hacemos algo bueno, porque Jehová ha inclinado nuestro corazón. Por eso es que tú y yo vamos a perseverar hasta el final, porque Jehová inclina nuestro corazón. Y en esa certidumbre de fe le damos honra, gloria a nuestro Dios. Vamos a hablar de David mucho más, recordando cuando veamos algo grande en David, que Jehová ha inclinado su corazón, así como inclina el tuyo, y te bendice con la bondad de su presencia y las riquezas de su gracia. Yo me pregunto cuánto hoy aquí en esta mañana, quizás has llegado y no tenías plan a lo mejor de entrar en la iglesia o de estar hoy, pero Dios tiene planes. Yo me pregunto, habiendo oído este mensaje de este Dios soberano que apunta al perfecto que es Cristo, Él murió por los pecados, por los pecadores. Él murió para salvar a un pueblo de su pecado. Y yo hoy te digo que ese Dios que tiene potestad sobre tu vida te dice: cree y arrepiéntete, porque si no crees no verás la vida y la ira de Dios está sobre ti. Yo te insto hoy a que tú digas: oh Dios mío, te necesito, sálvame, sé tú mi Rey y Señor. Y si tú lo dices hoy, yo te quiero decir con la palabra de Dios que has pasado de muerte a vida. Y te quiero decir algo más, que le des gracias a Dios, porque Dios ha inclinado tu corazón. No ha sido tu carne el que lo ha hecho, ha sido el poder del Espíritu Santo en tu vida para darte vida y herencia con los santificados. Oramos. Amante Padre, gracias por tu santa palabra, por la sabiduría que hay en ella, y sobre todas las cosas, Padre, porque has tenido misericordia de nosotros, porque la continuarás teniendo, porque has hecho un pacto eterno de gracia que no cambia. Y dices tú en tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso te amamos, por eso te alabamos, sabiendo que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, y nadie las arrebatará de tu mano, y tú le das vida eterna y no perecerán jamás. Alaba, pueblo, al Dios que te ha redimido. Y decimos en el nombre de Jesús: amén, amén y amén.